A su programa Ministerio Médico. En el día de hoy vamos a seguir tratando los mismos temas que venimos tratando acerca de la cognición. Pero en este día vamos a hablar de la cognición y el sistema entérico. Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer del gran médico de los médicos, el fisiólogo más grande de la historia de esta tierra, y quien tiene la solución para cada una y todas de nuestras enfermedades. Y se nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bien importante este pasaje de la Escritura porque nuestro Dios nos dice que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para gloria de Él. Quiere decir que nosotros podemos comer para honrarlo a Él o podemos comer para deshonrarlo a Él. Podemos escoger. Y vamos a empezar entonces a hablar de lo que la ciencia ha descubierto acerca de la cognición y del sistema entérico. Entonces hemos venido diciendo que hay una amplia relación entre lo que pasa en nuestra digestión a nivel de nuestro metabolismo y lo que pasa en nuestro cerebro, en nuestros procesos cognitivos. Se nos sigue diciendo en la diapositiva que el sistema nervioso entérico modula la motilidad gastrointestinal, la secreción, la percepción visceral del dolor y otras sensaciones y la absorción de agua y electrolitos y nutrientes. Ahora, noten bien interesante esto, lo que hace el sistema entérico. Ya dijimos en uno de nuestros temas anteriores que el sistema entérico tiene alrededor de 100 millones de neuronas. Y miren lo que maneja. Maneja secreción gastrointestinal de hormonas, motilidad y aparte de eso muchas otras funciones. De manera que si no hay una buena digestión, todos estos procesos del sistema digestivo, del sistema entérico, del pequeño cerebro del cuerpo se van a frustrar. Entonces, nuestro sistema entérico maneja todo lo que hay en nosotros a nivel de nuestro aparato digestivo. Aquí tenemos una neurona. La ciencia antes creía, por eso no podemos confiar mucho en lo que dice la ciencia, porque la ciencia tardó 6.000 años para poder demostrar que en nuestro aparato digestivo hay neuronas. Sin embargo, hay textos en la palabra de Dios que dicen que en nuestro aparato digestivo hay neuronas. No los estoy citando acá, pero en un tema más adelante vamos a hablar solamente del sistema entérico, un tema más completo, y vamos a mostrar cómo la palabra de Dios muestra que también en el aparato digestivo se piensa. Y con miles de años el Señor había mostrado eso. Tardaron 6.000 años para descubrir lo que Dios nos dijo hace tanto tiempo. Nos hace falta creer en cada cosa que dice la palabra del Señor. Vamos a hablar de esto, es bien interesante. Es un estudio que se hizo, un especialista, doctor Eduardo, especialista en el funcionamiento del sistema nervioso entérico, departamento de neurología de la clínica Mayo. Los que no la conocen, es una clínica muy prestigiosa en cuanto a salud. Ha hecho algunos descubrimientos interesantes. Entonces descubrieron que el sistema entérico es el pequeño cerebro del cuerpo, que tenemos en él neuronas capaces de pensar e incluso de actuar de manera autónoma. Es decir que dentro de nuestro aparato digestivo hay neuronas que pueden actuar de manera independiente de nuestro sistema nervioso. Bien interesante. La cuestión es que así como nosotros podemos destruir por medio del alcohol, de las drogas, del azúcar refinado, de la mala nutrición, podemos destruir neuronas a nivel de nuestro sistema nervioso central, es decir, de nuestro cerebro. También nosotros podemos destruir las neuronas que tenemos en nuestro aparato digestivo y que cumplen una función específica. Es por eso muy importante aprender a comer, porque si nosotros tenemos una alimentación adecuada, entonces vamos a mantener un equilibrio, una homeostasis en nuestro aparato digestivo en cuanto a todo esto. Dice que el intestino de un adulto, puede generar neuronas para su sistema nervioso entérico. Bien interesante, el intestino puede generar neuronas.
Ahora podríamos entonces preguntarnos nosotros, ¿qué pasa con una persona que tiene problemas digestivos crónicos? ¿Qué pasa con una persona que dura 1, 2, 3 días sin ir al baño? Una persona que tiene problemas de estreñimiento, que tiene síndrome de colon irritable, que tiene problemas de megacolon, de colon espáctico. ¿Qué va a pasar con esta persona? ¿Qué pasa con las neuronas de su sistema nervioso entérico? No funcionan bien. Ahora uno por eso puede explicar lo que está pasando, porque los estudios arrojan que todas las personas con problemas digestivos tienen problemas de pérdida de memoria, de depresión, de irritabilidad, de falta de confianza en sí mismo, de preocupación excesiva y sin razón, y de tendencias suicidas. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene una digestión correcta, es obvio que no va a producir neuronas. Lo que va a hacer es todo lo contrario, las va a destruir cada día por medio de su alimentación, de su dieta. El sistema nervioso entérico es bastante grande y está compuesto por una red de 100 millones de neuronas, la milésima parte de las del encéfalo y tantas como en la médula espinal, repartidas por los 10 a 12 metros aproximadamente del tubo digestivo. Es además un sistema muy completo, consistente en una red neuronal capaz de actuar, escúchese esto, independientemente del encéfalo, es decir, del cerebro, las funciones encefálicas, de recordar, aprender, escuchen esto, recordar, aprender, y en ocasiones se habla del segundo cerebro. ¿Sabían que nuestro estómago también piensa, nuestro aparato digestivo piensa y recuerda? Por eso es importante acostumbrarlo a tener buenos hábitos, porque no podemos permitir que él piense por nosotros. Si nosotros lo acostumbramos mal, un hábito se forma a partir de una consecución de actos. Es decir, que si nosotros por mucho tiempo nos hemos alimentado mal, nuestro estómago, nuestro aparato digestivo se va a acostumbrar a pensar mal. Es decir, que siempre nos va a pedir lo malo. Pero si nosotros empezamos, por medio de nuestras facultades mentales, a dominar esto y a suministrarle a él una buena dieta, una buena alimentación, entonces simplemente, pues él va a volverse a acostumbrar a pensar de manera adecuada. Se trata de un sistema local, organizado muy sistemáticamente y con capacidad de operación autónoma nuevamente. Noten bien que hay algunas cosas que las puede hacer de manera independiente del cerebro, con el sistema nervioso central, a través de los sistemas simpático y parasimpático. Lo vamos a explicar ahorita esto. Esto se envía la información motora al intestino, al mismo tiempo que se envía información sensitiva del sistema nervioso central. ¿Qué es importante en todo esto? Es bien importante entender que, aunque el sistema nervioso entérico actúa de manera autónoma en algunas funciones, sin embargo está íntimamente conectado con el sistema nervioso central. Por eso todo lo que pase ahí también va a afectar los procesos cognitivos. Por eso que tenemos que empezar a reevaluar cómo nos hemos alimentado hasta el día de hoy. Porque en base a lo que nosotros comamos, también se van a generar sensaciones, reacciones y pensamientos que puede que no sean los mejores. La relación entre el alimento y la salud mental. Se nos dice en el régimen alimenticio, en la página 65, cada parte del hombre debe ser protegida. Escúchese esto, protegida. Hemos de ejercer cuidado, no sea que lo que se lleva al estómago borre de la mente pensamientos puros. Bien interesante. Hace más de 100 años escribió esto, y hace ya más de 100 años, antes de que lo dijera Harvard, lo dijera la Universidad de California, lo dijera la Clínica Mayo, ya se nos había dicho en este librito, en el régimen alimenticio, que lo que llevemos al estómago puede borrar pensamientos nobles y puros. Universidad de Columbia en Nueva York hicieron un estudio interesante también. El estudio de la Universidad de Columbia en Nueva York, realizado con ratones, señala que fármacos neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Es el que se encarga de crear conexiones entre las neuronas para generar reacciones.
similares a la serotonina aumentan la producción de nuevas neuronas en el intestino para el sistema nervioso entérico. Bien interesante esto. Vamos a continuar para leer otras cosas interesantes. Durante más de 40 años las investigaciones han sabido que el intestino grueso humano tiene altas concentraciones de serotonina, neurotransmisor usado para regular los movimientos intestinales. Ya hablamos en nuestro video anterior que la serotonina es un neurotransmisor que lo que hace es mantener nuestros estados de ánimo. Pero hay algo interesante, solamente el 5% de la serotonina se produce en el cerebro, el 95% de la serotonina se produce en el aparato digestivo. De manera que si yo no tengo una nutrición adecuada y si tengo problemas severos a nivel del aparato digestivo, entonces voy a tener una disminución de la serotonina y eso lo que va a crear es amargura en mi vida, porque los estados de ánimo se van a destruir. Entonces voy a empezar a tener problemas serios de depresión y de otras enfermedades mentales. La serotonina es un poderoso neurotransmisor que se sintetiza a partir del triptófano contenido en los alimentos. La falta de serotonina se relaciona con síntomas de depresión, escúchese esto, ansiedad, angustia y tristeza. Los alimentos ricos en triptófano actúan como antidepresivos naturales, produciendo un aumento de la serotonina, sin necesidad de psicofármacos. Voy a explicar un poquito esto. Se nos dice que el triptófano, o que la serotonina más bien, se produce a partir del triptófano, que ya explicamos, es uno de los 20 aminoácidos que forman una proteína. De manera que si yo tengo una alimentación rica en triptófano, entonces voy a mejorar mis niveles de serotonina. Y al mejorar mis niveles de serotonina, si tengo problemas de depresión, si tengo problemas de ansiedad, si tengo problemas de tristeza, si tengo problemas de irritabilidad, si tengo problemas de amargura, todo eso va a mejorar. Por eso es muy importante que nosotros, si tenemos esta clase de problemas mentales, como la depresión, como la angustia, como la irritabilidad, empecemos a consumir una alimentación rica en triptófano, pero que no la adquiramos de alimentos de origen animal, porque también los alimentos de origen animal contienen triptófano, pero a la vez contienen otras sustancias que van a perjudicar nuestra salud. Pero ahí en la naturaleza, en lo que Dios nos ha dado, en el tipo de alimentación que Dios nos ha dado, hay alimentos riquísimos en triptófano que si los consumimos, entonces nuestros niveles de serotonina van a subir y nuestros estados de ánimo van a cambiar. Y vamos terminando con lo que dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y nuevamente se nos dice lo mismo que dijo la Organización Mundial de la Salud hace muy poco tiempo, pero nuestro Dios nos lo dijo hace aproximadamente algo más de 2000 años. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se nos sigue diciendo lo mismo que decimos, que recuerde que su salud está en las manos de Dios y en sus propias manos, que es usted quien decide. No permita que el sistema decida por usted. Aquí encontramos nuestra dirección. Si desea recibir estudios bíblicos, conferencias de salud, o si tiene algún problema de salud, una enfermedad con la cual no ha recibido tratamiento adecuado, puede escribirnos a nuestro correo ministeriomedicofp@gmail.com o visítenos en nuestra página www.ministeriomédico.org o nuestro canal en YouTube, Henry Páez. Que Dios les bendiga.